Muy buenas. Hoy vamos a meternos en un jardín que parece muy simple, pero que, ya os aviso, tiene una profundidad que sorprende. La pregunta es, ¿qué es exactamente una palabra? A primera vista la respuesta parece obvia, ¿verdad? Pero vamos a descubrir que no hay un único acuerdo. Es que, en realidad, todo depende de cómo se mire. Mirad, aquí tenemos la frase que va a ser nuestra protagonista de hoy. La abuela usaba clavo de olor, pero yo uso canela. La pregunta parece de primaria. ¿Cuántas palabras hay? Venga, un segundo para contarlas. ¿Lo tenemos? Bueno, pues agarraos porque la sorpresa es que no hay una única respuesta correcta. A ver, Julieta, por ejemplo, lo tiene clarísimo. Dice que hay 10 palabras. 10. Un número redondo, lógico. Parece la respuesta más directa. ¿A que sí? Pero ojo, que llega Guadalupe y tiene otra idea. Para ella no son 10, sino 8. Y de repente lo que era tan sencillo empieza a complicarse. ¿De dónde saca ella ese número? Y para rematar, aparece Lola y nos da una tercera cifra. 7. 7. ¿Cómo que 7? Ahora mismo tenemos 3 respuestas diferentes para la misma frase. La pregunta del millón es, ¿cómo es posible que las 3 puedan tener razón? Pues eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a resolver este misterio juntos. Vamos a desmontar la frase pieza a pieza para entender qué lógica hay detrás de cada uno de estos números. Es como un pequeño acertizo que, en el fondo, nos va a contar muchísimo sobre cómo funciona el lenguaje. Venga, empecemos por lo más fácil, por la respuesta más intuitiva, la que seguramente la mayoría pensamos de primeras. Es lo que se conoce como el criterio de la palabra ortográfica. La definición de palabra ortográfica es insultantemente simple. Es un trozo de texto que está separado de los demás por espacios. Vamos, es el criterio que usamos casi sin pensar, el que nos enseñaron en el cole. Lo que hay entre un espacio y otro. Y esto, claro, explica a la perfección lo que pensó Julieta. Si aplicamos esta regla tan simple a nuestra frase, contamos cada bloque separado por un espacio y ¡tachán! Salen 10. La abuela usaba así hasta canela. 10 palabras ortográficas. Parece que ya está, ¿no? ¿Taso cerrado? Pues no tan rápido, porque este criterio tan sencillo tiene sus trampas. Pensemos, por ejemplo, en una palabra como dámelo. Ortográficamente es una palabra, un solo bloque, pero si lo piensas, gramaticalmente, ahí dentro hay 3 ideas, el verbo da y los pronombres me y lo. Esto nos enseña que a veces una palabra en realidad es un pack de varias unidades. Esto nos obliga a subir un escalón. Para solucionar estos problemas, la lingüística nos presenta otro concepto, la pieza léxica. Y aquí la clave es que no contamos palabras, sino piezas con significado. Una pieza léxica es una unidad de significado, que a veces es una sola palabra, pero otras veces no. El ejemplo típico es ojo de buey. Son 3 palabras ortográficas, sí, pero todos entendemos que se refieren a una sola cosa, a un tipo de ventana. Es como si esas 3 palabras fueran un equipo inseparable, un solo bloque de significado. Volvamos a nuestra frase. ¿Hay alguna pieza léxica por aquí? Ahí está, clavo de olor. Aunque sean 3 palabras escritas, se refieren a una única especie, ¿verdad? Funcionan como una sola unidad. Si las contamos como un único bloque, como una sola pieza léxica, la cuenta total baja a 8. Y, voilà, así es como Guadalupe llegó a su conclusión. Bien, pero todavía nos queda resolver el misterio de Lola y su número 7. Para esto tenemos que bucear un poco más hondo, al concepto más abstracto de todos. Tenemos que ver la idea que se esconde detrás de las palabras que usamos, el lexema. A ver, para que nos entendamos, un lexema es la forma base de una palabra. Es la versión que buscaríamos en el diccionario, lo que los lingüistas llaman el lema. Por ejemplo, canto, cantas, cantamos, son palabras distintas, formas distintas, pero todas vienen del mismo lexema, de la misma idea, cantar. ¿Y qué pasa en nuestra frase? Pues que tenemos usaba y uso. Son 2 formas verbales diferentes, claro. Una está en pasado, la otra en presente. Pero las 2 comparten la misma raíz, el mismo núcleo de significado. Ambas vienen del mismo concepto abstracto, usar. Y aquí, amigos, está la magia del recuento de Lola. Ella no cuenta las formas de las palabras, sino los lexemas, las ideas base. Así que agrupa usaba y uso bajo el paraguas de usar, mantiene clavo de olor como una sola pieza, y el resultado final es 7. 7 conceptos fundamentales en la frase. Y esto no es un invento moderno, ¿eh? Ya lo decía el gran lingüista Ferdinand de Saussure. La propia palabra palabra es un lío, porque es polisémica, o sea que tiene muchos significados. Y lo que acabamos de hacer es precisamente demostrarlo. No hay una única definición de palabra, sino distintas maneras de medir el lenguaje. Ahora que ya hemos resuelto el acertijo del recuento, vemos que definir una palabra es solo la punta del iceberg. Para entender de verdad cómo funcionan, la lingüística también las clasifica, las mete en diferentes cajones.
Mirad, aquí se ven varias formas de hacerlo. Por ejemplo, según la morfología, hay palabras que cambian, como abuela y abuelas, que son variables, y otras que son fijas, como pero, que son invariables. O desde el punto de vista del significado, el criterio semántico, hay palabras llenas, como canela, con un significado claro, y otras vacías, como de, que solo sirven para conectar cosas. Cada clasificación al final es una herramienta distinta para analizar el lenguaje. Eso sí, hay que decir que estas categorías no son perfectas, no son cajas estancas, muchas veces se mezclan, hay excepciones. Son modelos que nos ayudan a entender, pero nos recuerdan que el lenguaje real es siempre mucho más flexible y desordenado de lo que parece en un esquema. Lo que nos trae de vuelta, claro, a la pregunta del principio. Después de todo este viaje, ¿quién de las tres tenía razón? ¿Julieta, Guadalupe o Lola? Pues la respuesta, que a mí me parece fascinante, es que todas tenían razón. Julieta contó palabras ortográficas, Guadalupe contó piezas léxicas y Lola contó lexemas. Cada una de ellas utilizó un criterio lingüístico perfectamente válido, una manera distinta pero correcta de analizar la misma realidad. Así que, la próxima vez que nos pongamos a leer algo, quizá la pregunta interesante que nos podemos hacer es, ¿estamos viendo solo palabras separadas por espacios? ¿O somos capaces de ver también las piezas de significado y las ideas abstractas que se esconden justo debajo? Porque el lenguaje, como acabamos de ver, es muchísimo más de lo que parece a simple vista.